Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias. Estamos hoy con Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión de la jornada. Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Siempre muchas gracias. Igualmente. Por tu hospitalidad. No, hombre, a ti, gracias. Oye, Luis, hay un chorro de temas aquí en este día. Ángel Aguirre, ¿qué decir? Aunque sea rapidito, a reserva de tocar otros temas en el curso de esta plática, pero ¿cómo ves el tema de Ángel Aguirre Rivero, que ahora pues lo ubican como lo que mucho tiempo se habló de la encubrimiento y todo esto, pero ahora, ¿cómo ves esto, lo que está sucediendo? Bueno, yo creo que no podemos dejar de lado el hecho de que históricamente Guerrero tuvo siempre dos grandes caciques. En Figueroa, en la región de los Huitzuco, que lleva su apellido, Huitzuco de Figueroa, ¿no? Y en la Costa Chica, Ángel Aguirre, ¿no? Y que Ángel Aguirre llega primero a la gobernatura a raíz de Sacre de Aguas Blancas, ¿no? Donde tiene que renunciar o pedir licencia, se dice eufemísticamente Figueroa, y entonces y luego es gobernador por el PRD, por la izquierda. Es algo que no podemos dejar, siendo el cacique, un cacique de horca y cuchillo, ¿no? Estamos exagerando, ¿no? Con todos los vicios de los caciques. Y es en este contexto que a él le toca vivir lo que fue la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, ¿no? Y podemos ver cómo él y cómo el que era su procurador, Iñaki Blanco, en aquel entonces, pues hicieron todo tipo de maniobras. El día mismo de la desaparición, cuando se dio el ataque en contra de los muchachos, hay documentación que da cuenta que a él le fue referido lo que estaba sucediendo en Iguala, ¿no? Entonces, es una, me parece, detención que llega tarde, qué bueno que llega, ¿no? Sí. Qué bueno que llega, ojalá que sirva para desentrañar lo sucedido, ¿no? Y no suceda como con Murillo Karam. Claro, imagínate. En fin, otro tema antes de entrar al tema sustancial o central de nuestra plática de hoy, Luis. ¿Cómo ves este tema de el comité de científicos designado por la Presidencia de la República con las instituciones de educación superior y que hoy han impulsado ya la idea de un paso más hacia el fracking, aunque la presidenta de México dice que se requerirá que no haya agua dulce, sino que haya agua salada y que se estudie la factibilidad económica? Pero bueno, pareciera un camino del cual se va desbrozando todo rumbo al fracking bueno o fracking verde, según eso, Luis. ¿Cómo ves? Sea lo que sea, sí, esa cosa. Yo creo que la presidenta tiene un gran problema, que es la enorme dependencia que México tiene del gas que viene de Estados Unidos. Es un modelo que se impulsó deliberadamente en las administraciones pasadas y que está hoy aquí. Entiendo que es más del 60% del gas que México importa, lo hace, que consume lo que importa de Estados Unidos, y casi el 75% se utiliza de la generación eléctrica, utilizan plantas de ciclo combinado, lo utilizan también. Entonces, somos terriblemente dependientes. Y bueno, pues vemos qué sucede cuando deciden no comprarnos aguacate. Sí. ¿No? El coraje con aguacate y todo que se hace, ¿no? O el jitomate, o el ganado. Somos muy dependientes en ese sentido. Yo entiendo que lo que la presidenta está buscando es una salida para disminuir esa dependencia. Pero en lugar de decir las cosas por su nombre, ¿no? Es decir, no hay fracking bueno y fracking malo. El fracking, o sea, la ruptura hidráulica es ruptura hidráulica, ¿no? Sea más sofisticada o menos sofisticada. Está claro, ¿cómo le van a hacer en la Huasteca para utilizar agua salada? Por decir algo, porque ahí se ha concentrado mucho. Que forma parte de la excepción, ¿no?, que pusieron de que no haya en esa cuenca. En esa zona. Pero sí hacia el norte. ¿No? Entonces, bueno, pues eso va a tener un costo, o lo van a tratar de envolver en una envoltura muy bonita con un
rojo y tarjetita, pero el fracking es fracking. Hemos visto las consecuencias que su uso ha tenido en Estados Unidos, ¿no? De eh, total alteración de la vida de las comunidades rurales donde el proceso de extracción de gas se utiliza. Luis, el Instituto Politécnico Nacional, la toma de las instalaciones del Canal 11, la recuperación con personal encabezado por su directora, las acusaciones de daños al acervo videográfico y la versión de presentación de denuncias, de apertura de carpetas de investigación. Creo que es impreciso aún el si se está haciendo o no, pero ¿cómo ves todo eso que implica lo histórico de lo que ha sido el Politécnico Nacional? El fondo del asunto, que son las denuncias de los estudiantes por corrupción, falta de apoyo económico a sus procesos educativos, acoso sexual contra compañeras, en fin, ¿cómo ves todo este tema? Sí, creo que como señalas, efectivamente, el hecho mismo de la toma y el desalojo, siendo tan importante como son los árboles, pero no son los bosques. Hay un problema más general. No podemos olvidar que si los muchachos, sobre todo de ciencias biológicas, toman el Politécnico, es porque tienen un pliego petitorio que no había sido atendido, más general. ¿Qué podríamos decir para tratar de ubicar un poco el asunto? Primero, siendo un centro educativo de excelencia como lo es el Instituto Politécnico Nacional, tiene características distintas en la UNAM, entre otras su pasado cardenista, ¿no? Se forma oficialmente en el 36, aunque comienza a caminar en el 37, y luego tiene muchos problemas de funcionamiento administrativo, pero esa impronta cardenista en su educación está ahí, como lo está el tipo de estudiante que asiste al Politécnico. En muchas ocasiones, esos jóvenes, muchos de ellos vienen de provincia, lo que significa gastos adicionales para sus familiares, ¿no? Que tienen que pagar sus traslados y sus estancias aquí. Muchos son de extracción más popular que en la universidad, vamos a decirlo también, obviamente orientados sobre todo a carreras técnicas, aunque haya economía, o medicina homeopática o turismo, ¿no? Entre su currícula, pero esta composición lleva a que haya un cierto tipo de radicalidad en el movimiento estudiantil politécnico que no necesariamente podemos ver en otros lados. No podemos olvidar, por ejemplo, que el 23 de 1956 Alejo Peralta metió al ejército a los dormitorios del Politécnico, en un hecho que anticipa lo que después va a ser la represión contra los ferrocarrileros de Vallejo y de Otón Salazar, pero que marca el movimiento estudiantil tremendo. Ahí estaba Gamis, en ese tipo de movimientos, ¿no? Hay quien habla de que el ataque al cuartel Madera tiene que ver con esa misma fecha para rememorar esa entrada del ejército. Que de ahí se creó la Liga Comunista 23 de septiembre. Y no podemos olvidar también que el 68 Politécnico, siendo menos conocido que el universitario, fue mucho más radical, mucho más plebeyo además. La famosa batalla del casco de Santo Tomás, donde los jóvenes se enfrentaron con el ejército, como Molotov, una batalla que duró toda la noche. Y después, cuando caen presos, el Politécnico liderea, vamos a decirlo así, esta famosa ida al pueblo de muchos estudiantes, cientos, que deciden irse a organizar campesinos, sindicatos, colonos, etcétera, etcétera, como si fueran modernos narodnikis, ¿no? Esos populistas rusos de tiempos de Lenin y antes, ¿no? Así lo hicieron, ¿no? Y lo mismo ha sucedido en la etapa más reciente. No podemos olvidar lo que fue el movimiento de 2014, ¿no? Que acabó coincidiendo con esto que platicábamos hace un momento sobre Ayotzinapa, ¿no?
hubo un intento de una reforma educativa en el Politécnico, ¿no? Xóchitl Bustamante como directora, ¿no? Que desnaturalizaba su esencia cardenista y que la alineaba con pues la famosa reforma educativa de Peña Nieto, que provocó, entre otras cosas, las enormes protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aquellos años, y también la del Poli. Más de 20,000 muchachos salieron a las calles, protestaron, y acordaron en aquel entonces, en ese famoso pliego petitorio de 8 puntos, acabaron habiendo 3 pliegos petitorios, pero en ese primero acordaron realizar un congreso politécnico que definiera la reorganización de la institución, sus formas de gobierno, su currícula, ¿no? Y terminó como aquella famosa frase, ¿no? Que la historia se repite 2 veces, ¿no? La primera como tragedia y la segunda como farsa, y el Congreso Universitario fue una tragedia que tampoco llevó mucho. El del Poli fue una farsa porque pues nunca se hizo, simple y sencillamente le dieron largas al asunto. Y lo que hoy vivimos, ¿no? Es expresión de esa no realización de ese Congreso. Agravado, me parece, por 2 elementos centrales, lo que podríamos llamar el austericidio. O sea, el austericidio. Una política que ha reducido drásticamente los recursos destinados al Politécnico. El mismo director Arturo Reyes señalaba hace relativamente poco que de 2007 a la fecha el Poli ha perdido en términos absolutos alrededor del 45% de sus recursos que recibía. Imaginemos lo que es eso. Y corrupción, una enorme corrupción en los funcionarios, en las fundaciones como la Fundación Politécnico, como el Patronato Guinda y Blanco, donde se han documentado muy claramente hechos corruptos, ¿no? Comenzando lo moderno por quien fue el secretario administrativo, ¿no? Javier Tapia Santoyo, que está bajo la lupa por su gestión en el ISSSTE, pero también en el caso del Politécnico. Entonces vemos cómo se van enredando las cosas para los muchachos que protestan y protestan. Y hay constantes, poco antes de que viniera la epidemia de COVID, tú lo señalabas muy correctamente, hubo una enorme movilización en el marco de lo que fue el Me Too, de denuncias en contra de acoso sexual, en contra de los maestros, y eso se diluyó porque llegó la pandemia. Pero luego resultó que en 2022, cuando se reanudan las clases, se había ampliado la matrícula, porque era una matrícula por red, no presencial, no implicaba mayores instalaciones, pero regresan en el 2022 más alumnos y el mobiliario sigue siendo el mismo, dañado, además, los maestros siguen siendo los mismos, y así ha venido pasando año tras año, ¿no? Los laboratorios no funcionan, no hay reactivos, hay grandes profesores de excelencia, pero muchos están dedicados a la investigación en lugar de dar a las clases. Hay una enorme corrupción con el CENTE. El CENTE tiene, a partir de la sección 60, control de áreas muy importantes del Instituto Politécnico y lo ejerce como sabe ejercerlo, ¿no? De manera que hemos visto brotes permanentes de inconformidad en muchas escuelas. Empatía, hay que revisar tantito el periodo que vamos a ver, claro. Son chiquitos, ¿no? Ahora, en todo este proceso actual, Luis, ¿cómo ves las referencias respecto a estas acusaciones contra los jóvenes de destruir el acervo bibliográfico y esa sombra o ese aire oscuro que pareciera estar flotando de ciertos actos físicos imprecisos en su origen, pero que han servido para contener a las madres buscadoras de sus familiares desaparecidos, contra la CENTE, la coordinadora durante la etapa mundialista?
y ahora también una presencia o unas acusaciones que pueden implicar formas de criminalización de la protesta, sin que se eluda el que si hubiera delitos, bueno, probados, comprobados, pues seguramente tendrá que actuarse. Pero, ¿cómo percibes estas cosas, Luis? Bueno, yo me hago una primera pregunta y es, ¿quién dio la orden de que a los muchachos, después de que ocuparan no todo el edificio, sino las afueritas del edificio, se les cortara la luz y el agua? Porque si no había electricidad, el acervo que merece cuidarse, pero todo el equipo de refrigeración y todo el equipo de atención, pues requería esa luz, pero ¿quién dio ¿Y desde cuándo esa instrucción? desde cuándo se las cortaron, Luis? Pues prácticamente desde el principio, ¿no? Ujú. Han habido, o se las reinstalaban después, pero era irregular, pero no había una constante. Alguien te tuvo que dar esa orden, ¿no? Segundo, otra vez, los muchachos hicieron esto bien o mal, no los voy a juzgar, Ujú, ujú, porque tenían un conjunto de demandas, ¿no? ujú. Fueron ninguneados, Mario Delgado no los dejó colgados, el director del Poli los dejó colgados, ¿no? Y su radicalidad en parte responde a eso, ¿no? Ujú, Eh, no estoy justificando nada, estoy tratando de explicar nada más ujú, lo que sucedió, ¿no? Y cuando viene el desalojo, que los muchachos aseguran que no fue solo de trabajadores del Politécnico, ¿no? ujú. Que los trabajadores, hay una parte de los trabajadores que dicen, sí, somos trabajadores del Politécnico, en lugar de que hubiera habido una entrega de las instalaciones eh, junto con los estudiantes para ver el estado en las que se encontraban, pues se hizo de manera unilateral. Entonces, eso deja abierta una zona de incertidumbre para fabricar, en caso que se decida fabricar, afectaciones que no necesariamente se dieron o que estaban en otras circunstancias. O sea, no fue la manera correcta, me parece, de procesar ese desalojo. Y hoy seguimos viendo cómo las autoridades politécnicas se burlan de los muchachos, ¿no? Se levantan y se van De de las las mesas, sí. negociaciones. Bueno, otra vez, formalmente no pasó nada con no hacer el Congreso de 2014. Estamos viviendo las consecuencias de no hacerlo. Entonces, a lo mejor aquí no pasa, a lo mejor se criminaliza, pero este tipo de explosiones, choques luego con los porros, Sí. denuncias de directores, actos de corrupción serios, pues se van a seguir dando, ¿no? Ahora sí que haya sido como haya sido, los hemos vivido a lo largo si consideramos 2014, ya son 12 años sin que haya podido solucionarse. Luis, pues muchas gracias por este repaso, este contexto del tema del Politécnico y de otros que abordamos. Simplemente rapidito, nada más te pregunto, los tiempos que estamos viviendo, ¿sientes que van aceleradamente hacia puntos de más conflictividad en México y de resoluciones que pueden implicar definiciones desde el poder de más endurecimiento hacia protesta social? Yo creo que hay una preocupación en el poder de lo que significa la presión estadounidense, ¿no? Es como aplicar un torniquete que cada vez se aprieta más y cada vez se aprieta más y cada vez deja menos margen de maniobra al gobierno. Y entonces hay la tentación, el reflejo de también tratar de controlar abajo para que esa presión que viene de afuera no se termine desbordando por otros canales. Pero yo creo que el intento de mantener el control abajo por esas vías, ¿no? Por la vía del diálogo, de la negociación, del entendimiento, de la apertura, es una ruta desafortunada que va a llevar a nada nuevo. La presidenta dijo que no se iba a reunir con la gente y afortunadamente
se va a reunir con la 22, no es la CENTE, es la 22, pero Ujú. qué bueno que así sea, o sea, yo creo que esa es la ruta, que se junten, que se reúnen, que se solucionen los problemas. Luis, como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Muchísimas Gracias. gracias a ti, Julio.